Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como pueden observar, pues digamos que hemos hasta el momento cumplido el cronograma, no han habido ninguna eventualidad. Acabo de iniciar la grabación de la sesión para que la puedan tener los compañeros que no pudieron asistir y en su defecto ustedes si tienen que volver a escuchar la grabación. Eh, para mayor respeto de los compañeros que ingresan a tiempo, entonces vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, les cuento que pues ya empecé a calificar. La idea era que habíamos quedado con un grupo de lograr hoy como hacer una socialización de las notas, pero no alcancé. Entonces, nada, pues igual tenemos el espacio hasta el día 15 de junio, lo que quiere decir que quedan 2 días para que sus compañeros o ustedes, los que no han entregado, entreguen, ¿no? Entonces, como para que lo tengan presente, el día 15 envío correo electrónico de la socialización de las notas del primer módulo para que lo tengan como presente, ¿vale? Bueno, ahorita nos vamos a seguir con el segundo tema de del cronograma. Eh, ya vimos lo que era asociación sí, después del 15, sí, está bien, Diana. Eh, está bien, igual 15 es todo el día y la socialización de las notas las hago posterior, por medio de correo electrónico. Bueno, hoy vamos a ver clima organizacional, cultura organizacional, perdón. Entonces, de pronto algunos de ustedes ya han podido relacionar el tema en otros espacios, pero digamos que la intención es como que empecemos de ceros con el tema para que unifiquemos criterios, ¿vale? A medida que yo voy avanzando, lo que les he dicho siempre, que me ha acompañado en las anteriores sesiones sabe que puede intervenir de manera respetuosa, por supuesto, y la idea de hoy es hacer un ejercicio pequeño, pero que les va a sumar puntos. Entonces, si estamos atentos a la clase, les puede sumar unos punticos en la Classroom que tenemos dispuesto para el día de hoy. Entonces, para dar inicio, la intención o lo que se busca dentro de las implicaciones que tiene la cultura organizacional en el diplomado y en las organizaciones dentro de su planeación estratégica, que lo hemos venido reiterando, es el determinar los factores que caracterizan los patrones de conducta dentro de la organización. Entonces, vamos a mirar esto minuciosamente. Definir importancia del conocimiento, estudio, profundización de la cultura en la organización para reconocer los comportamientos que se comparten en una organización. Realizar el proceso de evaluación de una cultura organizacional, identificando los valores, creencias de una organización. Implementar el proceso de cambio en la cultura organizacional e identificar los factores que provocan resistencia ante el cambio cultural. Entonces, vamos a partir del hecho de que todos conocemos el concepto de cultura, ¿no? Entonces, y cultura podemos darle como una apreciación que es una serie de creencias, de conceptos, ¿cierto? Que yo tengo en un entorno. Entonces, para introducirnos en el tema, vamos a ver las definiciones que se tienen de cultura organizacional. Hay muchas más, por supuesto, pero hemos traído tres que digamos que como que la definen de una manera un poco más práctica. Según este autor, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar. El clima organizacional como un conjunto de características percibidas por los trabajadores para describir a una organización y distinguirla de otra. Su estabilidad está relativa en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas de la organización. Tenemos otro autor que considera que el clima organizacional, como resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros de una organización, que impactan en sus actitudes y motivación. El clima organizacional sería una característica con una cierta estabilidad de la calidad del ambiente interno de una organización
la cual es experimentada por sus miembros, influye en su comportamiento y puede ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de características o atributos de la organización. Estos autores la definen basados en las propiedades del clima organizacional, lo que define como un conjunto de atributos específicos que pueden ser inducidos en una forma en que la organización acuerda a sus miembros, ¿cierto? Los individuos en el clima organizacional hacen un conjunto de atributos y expectativas y describen a la organización en términos de características, resultados y comportamientos. Pero entonces esa teoría, digamos que entenderla es bastante compleja, entonces yo por eso prefiero hablar un poquito de una manera un poquito más coloquial, por decirlo de alguna forma. Listo. Entonces, ¿qué se entiende por cultura organizacional? Entonces, miren, la verdad, el tema de cultura organizacional empieza o se debe entender a través de lo que es una persona única, ¿no? Y cómo esta persona, porque por allá veíamos en la parte de lo que se busca, decíamos que es revisar los patrones de conducta dentro de una organización, ¿sí? Entonces, empecemos por el yo, por la persona, por una persona, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Acá no hay una carita. Es como el yo, ¿cierto? Yo y mis conductas, mis creencias, que vienen desde casa, vienen desde el hogar, cómo he venido moldeándome dentro de los grupos sociales que he venido desarrollando, que no sean mi grupo familiar, en un entorno de colegio, en un entorno de una universidad, en un equipo, de repente de algún hobby que se tenga. ¿Cómo se desarrolla ese individuo en grupos sociales, en el grupo familiar? Solo, ¿cierto? ¿Cuáles son los patrones conductuales que tiene esa persona? ¿Cuál es el comportamiento psicográfico y cuáles son las elecciones que tiene esa persona? Una vez entendido esto, ¿cómo viene a desempeñarse esta persona dentro de una organización? ¿Y cuál va a ser el aporte de esta persona en una organización? ¿Cierto? ¿Cómo se logra mantener una cultura si todas las personas, si de 20 personas, todas son diferentes, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos un primer ejercicio en las primeras actividades. En las primeras actividades nosotros incluimos la descripción de las organizaciones a través de la planeación estratégica y allí lo que hacíamos era mirar la misión que tiene la organización, cuáles son sus pretensiones en el futuro a través de la visión que se tenga. Habían unos objetivos estratégicos y habían unos valores estratégicos. Entonces, cuando la persona entra a un grupo social, para poner un ejemplo un poquito más práctico, cuando entra a una organización, la organización también tiene unos parámetros conductuales y hace que la persona tenga un comportamiento. Ejemplo, no es lo mismo entrar a una empresa dedicada a la explotación de petróleo, ¿cierto? No es lo mismo entrar a una empresa diferente de la explotación de petróleo, por ejemplo, a que se dedique a diseño gráfico. ¿Por qué consideran ustedes que hay una diferencia allí? Adelante. Pues yo considero que hay una diferencia porque tienen diferentes objetivos respecto a la función que realizan. Realizan funciones diferentes. Uno, eso, está muy bien. Pero digamos, ¿cómo sería el comportamiento del grupo de ingenieros diferente al grupo, al grupo? Eso pasaba en las universidades, eso pasaba en los colegios, ¿cierto?
de pronto habían grupos específicos de personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el grupo de ingenieros diferente al grupo de diseñadores? Pues el trato y los grupos de trabajo diferentes, Sí, pienso yo, ¿no? Pues puede ser que los ingenieros ejecutan, o sea, ellos realizan y los arquitectos proyectan. sí, también. También fíjense ustedes que todo lo que ustedes nos están diciendo está bien, pero cuando se va a formar una cultura organizacional, el ingeniero tiende un poquito el trabajo de campo es más exigente en, no tanto, o sea, desarrollan una técnica, pero los diseñadores, allí ellos tienen una creatividad superior y seguro su comportamiento va a ser diferente al del ingeniero. El ingeniero puede que sea un poco más estricto, en cambio los diseñadores gráficos, por ejemplo, tienen que desarrollar mayor creatividad y tienen de repente más libertad para desarrollar ciertas actividades, más autonomía. El ingeniero se basa en procesos y procedimientos. Entonces, no es lo mismo, a ver, ¿cómo puedo poner el ejemplo? No es lo mismo un equipo de baloncesto, perdón, a un equipo de dibujo en un colegio, ¿no? Los de dibujo, adelante, Erika. Pues, profe, sería como, por decir algo, el ingeniero está más expuesto al campo, digamos, a la implementación, a hacerlo, y los diseñadores son como más plasmados en un papel, más enfocados a dibujar algo, a una creación de algo, ¿no? Pienso yo. Sí, sí, son características que hay que tener en cuenta y sí, realmente lo que se quiere es que si ustedes de pronto se pueden imaginar una empresa de diseñadores gráficos donde de repente el entorno es más en oficina, digamos, es más fácil la comunicación es un poquito más abierta. El ingeniero, a pesar de que tiene oficinas y trabajo en campo, las conversaciones van a ser de un entorno diferente, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablábamos de la necesidad de mirar el entorno de cada organización y poderla describir para que cuando llegamos a los temas de clima organizacional podamos determinar y describir diferentes ámbitos. Cuando ustedes hicieron el primer ejercicio, unos hablaron perdón, unos hablaron de Bancolombia, otros de ustedes trabajaron en entidades de salud, entonces empezaron a mirar y si uno hace la comparación, pues sus misiones son diferentes, ¿cierto? Y que sus sistemas de compensación fueron diferentes. Es decir, desde la misma concepción de la organización, se crea la planeación estratégica, por ende unos valores estratégicos, y desde allí todo tiene que ir alineado con la persona que va a ocupar el cargo a través del proceso de reclutamiento. Entonces, cuando se identifica que una persona, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la empresa de diseño, lo que se quiere es una persona de mente abierta que tenga la capacidad de analizar el entorno y algunos comportamientos del consumidor para poder establecer estrategias de marketing diferente a la persona que necesitamos que sea muy correcta y que pueda llevar a cabo una ingeniería a través del liderazgo de muchas personas operativas, ¿cierto? Entonces, es diferente lo que se busca dentro de los grupos y desde allí se está dando como un perfil de cultura organizacional. Entonces, como para hacerme entender. En ese adelante, Camila. Pero digamos, profe, eso sí, pero digamos, de todas maneras tienen que ir como todos también alineados a cumplir como que los objetivos, ¿no? Digamos, independientemente, digamos, en una empresa, el que hace bueno, el de producción, o sea, él tiene sus funciones o eso, pero igual todos tienen que llegar como al mismo punto, ¿no? Total, total.
Y por eso, gracias Camila, de hecho, porque lo que tú acabas de mencionar era lo siguiente que iba a mencionar. Me hiciste el favor de hacer una introducción y te agradezco. Sí, lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, como empresaria, voy a crear una empresa de empanadas, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué busco en la persona que me va a colaborar en la cocina? Necesito una persona aseada, ¿cierto? Pero que tenga unas características de conocimiento en cocina que le pueda aportar un sazón impecable a mis empanadas. Yo no puedo, digamos, de esa persona que sea aseada, de eso me doy cuenta en el proceso de reclutamiento. Discúlpeme por lo coloquial del ejemplo, porque la idea es que empecemos a hablar de grandes organizaciones, pero a veces es importante como aterrizar la idea. Entonces, esta persona, en general, en un proceso de reclutamiento, tiene que tener la responsabilidad para cumplir el número de empanadas que necesito vender diarias. Y se hacen otros requerimientos como experiencia, como habilidades, aptitudes y demás. Pero en este caso, para introducir en temas de cultura organizacional, yo espero que todo mi equipo de trabajo tenga una afinidad con los temas de aseo, porque yo no puedo incluir dentro de mi equipo de trabajo a vender productos de consumo sabiendo que tiene o sea, que le parece normal ser desaseado, ¿cierto? Entonces, desde allí, desde ese momento en que se hace el reclutamiento, yo espero observar en la persona que se alinee con lo que yo solicito, que se alinee con el logro de objetivos, y para lograr el objetivo necesito que tenga unas características específicas de los valores internos del ser, es decir, de la persona como como el yo, como el humano, pues, como una persona pensante única, espero que pueda aportar lo que a través de su existencia pueda aportar en mi organización. Y hay diferentes perfiles. Hay personas que no es importante el aseo y para mí, dentro de si yo voy a vender, o sea, estoy hablando de mi empresa Karen Jurado, a diferencia de otras empresas, para mí es muy importante el aseo porque la persona va a consumir alimentos, ¿cierto? Entonces hay una ética de parte mía y yo espero crear esa ética con mis trabajadores. Yo espero crear, ojo con esa frase. Entonces, cuando se crean los valores estratégicos de la organización, como el respeto, la honestidad, los que ustedes quieran poner allí, proactividad, por ejemplo, yo espero, o allá la planeación estratégica que lo hacen un grupo de profesionales, espera que el reclutamiento le dé unas herramientas para incluir personal que se alinee con esos valores estratégicos. Y a partir de que se haga el proceso de reclutamiento en el que se encamine esos valores estratégicos, logremos afianzar una cultura organizacional. ¿Cierto? ¿Qué es cultura? Como un comportamiento social dentro de mi organización que se va a crear. Y cuando hablamos de comportamientos, estoy hablando de los grupos sociales, en cómo va a comportarse, cómo va a ser la actitud de colaboración en un grupo, en un equipo de trabajo, o por el contrario, aquella persona no va a colaborar y quiere trabajar solo, ¿cierto? Entonces empiezan a crear diferentes grupos y eso a la larga va a unir un comportamiento organizacional. Cuando hablo organizacional, se presume que es todos los trabajadores de la empresa. Entonces, como gerentes de empresas, como administradores o coordinadores del área de talento humano, tengo que, y volvemos acá a lo que se busca, tengo que encaminar todos los procesos de talento humano a que se logre un clima organizacional positivo para la organización, que se trabaje en equipo, como decía Camila, que se logren los mejores resultados y cualquier persona pueda aportar conocimiento
sin tener que decir, ay, yo no hago esto porque mi jefe nunca lo reconoce, yo no hago esto porque no me ascienden, yo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el jefe, el coordinador o el líder de talento humano tiene que tener estrategia para motivar y mantener motivado al equipo de trabajo. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de clima organizacional, estamos hablando de un conjunto de personas que van a crear un vínculo laboral dentro de una organización y algunas formas, digamos, actividades de colaboración para el logro de objetivos de la organización. Entonces, dicho esto y explicado minuciosamente, se determinan los factores que caracterizan los patrones de conducta dentro de una organización. Es decir, que dependiendo cómo se haga el liderazgo, se va a lograr un objetivo incluso con los equipos de trabajo. Y aquí decía, definir la importancia del conocimiento, del estudio, de la profundización, de la cultura organizacional para reconocer comportamientos que se comparten en una organización. Entonces, yo sé que ustedes son personas sociales y todos somos aquí actores sociales en algún grupo. Si no están trabajando, en algún momento tuvieron que colaborar en la universidad. Ustedes, la gran mayoría, viene de una tecnología y de seguro han tenido que trabajar en equipo. De seguro se ha creado digamos que como un comportamiento de estudio. Entonces se crearon como ya como culturalmente actividades dentro de, puede ser laborales o no laborales, pero ya todos saben cómo deben comportarse dentro de una serie de actividades para lograr la tecnología o una actividad particular, ¿cierto? Incluso hay grupos sociales de juegos, ¿no? De salidas, no sé, de pronto algunos de hacer deportes y demás, y ese mismo grupo crea una conducta, ¿cierto? Que le va a generar de alguna manera una cultura. Entonces eso es lo que quiero que me quiero hacer entender. Bueno, entonces vamos para acá. Ahora, como ven el grafiquito ahí, tenemos cultura organizacional, que es el conjunto de comportamientos que comparten los miembros de una organización, que es todo lo que acabo de explicar. Conjunto de comportamientos. El hecho de llegar a una organización y acostumbrarse a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Ahí ya se está creando un comportamiento organizacional. No puedo llegar y no saludar porque aquí todos saludamos. Entonces esa persona no está alineada y de repente empieza a tener ese comportamiento del saludo diario que va a crear ese comportamiento organizacional. ¿Listo? Hay diferentes aspectos que impactan a la cultura, como los procesos y procedimientos técnicos o administrativos. Todo se alinea con los valores que se presume se han hecho desde la planeación estratégica. Hay una planificación cultural en el que la entidad no permite ciertos comportamientos y hay unos que sí permiten. Entonces, les voy a dar un ejemplo también muy coloquial. Se puede hablar de comportamiento organizacional cuando la empresa hace que todos los trabajadores de diferente rango, por decirlo de alguna manera, se vistan con el mismo uniforme. Ahí ya se está creando una cultura organizacional en igualdad de condiciones. Y eso pasa en las empresas en general, en multinacionales. Todos tienen la misma dotación, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, para generar una cultura organizacional de la igualdad. Ese es otro ejemplo de creación de cultura organizacional. Entonces, hay una planificación cultural. A mí me define, por ejemplo, espere de pronto si la puedo poner acá. Regáleme un segundo. YouTube. Argos, a ver.
Perdónenme un segundo y les pongo un ejemplo. A ver, ¿dónde hay uno? Acá, ya mismo se los voy a poner y como para entender esta partecita de lo que... A ver, ay, ¿qué pasó? En Argos hemos forjado con nuestra luz verde una historia inspirada en valores que perduran en el tiempo y en un propósito superior de hacer posible la construcción de sueños de vivienda. Bueno, hasta acá. ¿Ustedes qué notan en las personas que están ahí? De lo que veníamos hablando. ¿La vestimenta? Sí, luz verde, ¿cierto? Entonces, puede que este señor sea el director, puede que este señor sea un operativo, pero ¿qué tenemos? Todos una luz verde, como dice el video, ¿cierto? Todos tienen diferentes roles, pero todos están enmarcados dentro de una cultura organizacional de orgullo ante la empresa en la cual trabajan. E infraestructura que habilitan una sociedad más sostenible, próspera e inclusiva. Durante 90 años hemos sido líderes en la producción y comercialización de cemento, concreto y agregados en Colombia. Y nos hemos convertido en actores relevantes en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Ahí que nos está diciendo que a pesar de que existen varios lados donde ellos operan, ¿cierto? Todos están en la misma línea de valores que fueron los que se mencionaron al principio. ¿Sí se acuerdan que lo mencionaron? Une la vocación de entregar soluciones que impulsen la transformación, promuevan el crecimiento económico en los territorios donde estamos presentes y potencien el bienestar social de nuestras comunidades vecinas. Entendemos el calentamiento global como un asunto. Bueno, digamos que ahí ya lo que están haciendo es un acercamiento a los stakeholders, porque es que cuando hay una organización, nosotros estamos hablando de clima organizacional y lo hablamos al interior de la organización, pero hay otros patrones externos que hacen que el trabajador tenga un comportamiento y una actitud frente a la organización. Entonces, cuando lleguemos a la parte de reclutamiento, por ahora no, pero yo les decía en la primera sesión, todos los procesos de talento humano pues están enlazados y uno no puede funcionar sin el otro. En este caso, cuando se hace una planeación estratégica, que es importante, yo planeo que la organización logre que el trabajador se sienta orgulloso y el video que vimos hace un momento, los trabajadores impactaban socialmente a otros involucrados que de tal manera que el trabajador interno se sienta cómodo trabajando para la organización y de esa manera el trabaje de forma, digamos que personal, metas personales que le pueda aportar a la organización para lograr quedarse en el nivel de todos los trabajadores. Es decir, hay una competencia sana que no, de ninguna manera nos va a impactar el clima organizacional, sino por el contrario, cuando hay este tipo de competencia en que yo me quiero quedar en esta empresa porque es una empresa muy buena y aparte de todo hace obras sociales y a mí me encanta, bueno, yo qué sé, logramos que se extienda una cultura organizacional de motivación y de, digamos que de alguna manera, una competencia sana entre los trabajadores. Diferente, y me voy a atrever a decirlo con el mayor respeto, pero
Han habido estudios que demuestran que en algunas entidades públicas no pasa eso. En las entidades públicas hay algunas personas, algunas, no todas, algunas personas que perdieron la motivación porque saben que no va a cambiar nada. En cambio, en este tipo de empresas que acabo de mostrar existe una motivación de ascenso, una motivación de ganar comisiones por gestión, ¿cierto? Ustedes ya saben del tema de compensación y por eso estoy hablando de esta manera, diferente a los cargos públicos en los que se entra por concurso y que de alguna manera saben que tienen, así no se esmere, tienen que pagarle las condiciones que hubo desde un principio y que se manifiestan a través de resoluciones. Entonces, son estudios de caso muy interesantes el comparar una empresa que está en constante motivación a una persona que ingresa a un trabajo con todas las garantías posibles, pero que de ninguna manera puede tener un ascenso sin que pase un concurso a nivel nacional. Entonces son diferentes. La motivación existe de alguna manera. El reto para las entidades públicas es mantener motivado a un trabajador. En cambio, en multinacionales como las que acabamos de ver, esas estrategias sí nos permiten a nosotros crear una cultura de motivación. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo, ok, gracias. Entonces, vamos a ver este videito además, que Camila se va a sentir muy identificada porque era lo que hablaba hace un momento. Entonces, vamos a mostrar. Miren la importancia de este video en dos aspectos. En la cultura organizacional que se crea a partir, además, de la motivación y de la comunicación. Claro, quiero que construyamos un pájaro, una vez que podamos operar desde el interior. Luego lo elevaremos. Luego lo elevaremos sobre el hormiguero y lo ocultaremos en un árbol. Y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y ahuyentaremos a los saltamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. No. ¡Auxilio! ¿Dónde está la línea? ¡Desapareció! ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Somos profesionales capacitados. Conserven la calma. Vamos a rodear el obstáculo. ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. Oh, ¿qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así. ¡Eso! Van muy bien. Por aquí. Sigue mis ojos, no te distraigas. Y aquí tienes la línea. Gracias, señor Suelo. ¡Es perfecto! Despacio, un poco más. ¡Ya está! ¡Listo! Por aquí, por acá, un derecho, un revés. ¡Rebequique! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Super!
¡Oigan! ¡Soy una hermosa mariposa! ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué bien lo hacen! Y lo lograron. Entonces, ¿qué podemos percibir de ese video? Miren, 20.000 cosas podemos analizar desde ahí, de verdad. Pero dentro de las principales es, primero, en ningún momento el grupo de trabajo hubo una mala actitud que llevara a tener otra mala actitud y desencadenara una mala actitud. Por el contrario, cuando una directriz se da bien desde el comienzo y hay una planeación inicial por parte de un grupo de profesionales y se lleva esa comunicación asertiva al grupo que va a desarrollar la parte operativa y se sigue apoyando el proceso desde la dirección, desde el liderazgo, va a crear una cultura como la que se creó. ¿Cuál fue la cultura que se creó en ese video? Se creó una cultura de motivación al logro, ¿cierto? De objetivos. Y había un objetivo y cuando se logró, todos estaban, digamos que, absortos de tener el logro del objetivo que era la creación de ese pajarito. Entonces, miren la importancia del tema que estamos viendo hoy. Entonces, ustedes podrían hablar de la parte financiera, es una de las partes más importantes de la organización, porque es que ¿cierto? Pero nosotros desde un principio en este diplomado hemos dicho que quien desarrolla las actividades son las personas. Y de alguna manera, el aporte aptitudinal y actitudinal que tenga el colaborador a la empresa va a generar un impacto en la otra persona, en el compañero, en el jefe, y eso va a crear una cultura organizacional. Por eso, cuando vemos nuevamente la gráfica, nos damos cuenta de que es un proceso que es constante, ¿cierto? Por eso está en círculos, porque la idea es que se haga una motivación constante en los trabajadores y veíamos en el anterior módulo que también tiene que ver con el tema de compensación. Y nosotros aquí ya sabemos que compensación no es solo el salario, sino que hay un plan de beneficios y hay un plan hay una compensación que no es en dinero, ¿cierto? Sino que también es el reconocimiento. Entonces, nada, como para que lo tengamos presente, el clima organizacional tiene que oxigenarse constantemente y por eso es circular, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, consideramos, o el autor de este apartado que traje en esa diapositiva, hay que mirar
una perspectiva antropológica, ¿cierto? Que nos lleve a nosotros a estudiar ese comportamiento de las personas dentro de una organización. Entonces aquí el autor decía, una perspectiva antropológica más amplia considera la cultura como una respuesta única que diversos grupos sociales han dado a los problemas los que se han enfrentado en un contexto específico. En este caso estamos hablando de las organizaciones. Es decir, son los comportamientos producidos por las variables ambientales únicas, y cuando hablamos de ambientales, quiere decir al entorno, ¿no? A la oficina, a la granja, yo qué sé, ¿no? Ambientales únicas. Así pues, cuando los administradores hablan de la cultura, se está refiriendo a cualquiera de los siguientes dos aspectos. El primero, las variables que controlan un comportamiento y los comportamientos producto de esas variables. Entonces, habíamos visto que acá había 3 definiciones, pero nos vamos a quedar con esta, porque esta la está viendo desde un ámbito antropológico y está incluyendo un contexto específico y tiene en cuenta unas variables ambientales. ¿Cuáles serían esas variables ambientales? Las variables ambientales externas sería un sistema económico, un sistema legal, un sistema político y la tecnología. Eso lo vamos a profundizar ahorita. Tenemos unas variables socioculturales en las que se incluye y no podemos desconocer, por eso yo empecé esta sesión con que partimos de que una sociedad la conforma seres humanos únicos, de costumbres diferentes, de familias diferentes, de entornos diferentes. Y no podemos desconocer que cada uno tiene una religión, cada uno tiene una educación y hasta tiene un lenguaje. Y no hablo de español, inglés, bueno, que también, pero hablamos de un lenguaje corporal, además de un lenguaje, de la manera de expresarse y demás. Hay otras variables culturales que se incluyen allí, valores, normas y creencias. Dentro de las actitudes se encuentra mi actitud hacia el trabajo, mi actitud hacia el tiempo, mi actitud hacia lo material, qué tan individualista soy y qué tan fácil y qué tan resiliente me encuentro yo ante el cambio. Y hay unos comportamientos laborales de personas o grupos, que es como acabamos de ver el video, cómo un grupo social se encarga de automotivarse, ¿cierto? ¿Cómo motivo yo a los grupos? ¿Cómo en grupo yo logro una mayor productividad? ¿Cómo genero un compromiso ante ese grupo? ¿Y cómo es mi comportamiento ético? Que lo hablé un poco con el ejemplo un poco coloquial, el tema de las empanadas. Entonces, en general, esta diapositiva es la que concluye cuál es el clima organizacional o cuáles son los impactos de una cultura organizacional. Bueno, tenemos entonces las características de la cultura organizacional. ¿Cuáles serían? Entonces, la cultura, dicho lo anterior, por supuesto, la cultura organizacional refleja la manera en que cada organización aprendió a lidiar con su ambiente, ¿no? Entonces, el incorporar personas que sean resilientes y adaptativas es muy interesante porque quiere decir que tienen una propensión a adaptarse a la cultura organizacional que ya se encuentra en una empresa. Es una compleja mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas que en conjunto representan el modo particular de una organización, en que una organización trabaja y funciona. La cultura organizacional presenta 6 características principales, entre otras. Primero está en la regularidad en los comportamientos observados, que son las interacciones entre los principales que se caracterizan por un lenguaje común. Porque es que, por ejemplo, cuando nosotros entramos ¿a qué les digo yo? A ver, ¿dónde se utiliza lenguaje diferente? No, hablemos de los jóvenes, ustedes, menos mal, todos son centennials,
Entonces, ustedes tienen una cultura del lenguaje, por ejemplo. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Cómo es que se les dice ahora a la traga? ¿Cómo se dice? ¿Mi crush? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún joven que me diga? El crush. Eso, sí, así, ¿no? Bueno, en mi época era diferente. ¿Cómo se le puede decir cómo es que le dicen los jóvenes a cuando buscan información de otra persona? No, ¿no? Los jóvenes tienen un lenguaje como muy de inglés. Entonces, a lo que quiero llegar con el ejemplo, ¿ah? ¿Es tal qué? Bueno, algo así. Mi hijo me está ayudando porque él es recontra chiquito. Entonces, a lo que voy es que cuando por ejemplo, hay un lenguaje generacional. Y entonces estamos hablando de crush, estamos hablando de, bueno, yo qué sé, tantas cosas que hay que no sé, pero se está creando una cultura del lenguaje, ¿cierto? Un comportamiento que crearon las generaciones de ahora, ¿cierto? Entonces, antes en mi época era el teléfono y uno hablaba por teléfono, ahora es el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo la cultura o cómo la evolución también incluye tecnología y por eso es que en la diapositiva anterior hablábamos de un tema de terminología, ¿cierto? Y ahora las cosas van evolucionando. Entonces, en ese orden de ideas, por eso la regularidad en los comportamientos observados se tiene que incluir dentro de una cultura organizacional. Las normas son los patrones del comportamiento, incluyen guías sobre la forma de cómo hacer las cosas, porque a la larga las empresas se rigen bajo unas normas, incluso hay unos reglamentos internos que se tienen que llevar a cabo y eso hace parte del comportamiento de las personas, qué tiene permitido y qué no tiene permitido hacer. ¿Cierto? Entonces las personas se sujetan a estas normas y ahí también se está creando un comportamiento del que no puedo hacer y lo que sí puedo hacer. Valores dominantes están el que postula la organización, que son los que se planearon desde la estrategia, ¿cierto? Como la calidad del producto, el espíritu de equipo, el enfoque de innovación, ¿cierto? El disminuir el ausentismo, ¿cierto? La eficiencia elevada, el compromiso, cómo puedo yo crear innovación dentro de mis procesos, qué capacidad tiene la persona para innovar y hacer más eficientes los procesos. Tenemos otra característica que es la filosofía, ¿cierto? Que son creencias sobre un trato que debe darse a los trabajadores y clientes, entonces se crean algunos protocolos y en esos protocolos se hace también una terminología interna de la organización y de alguna manera se exterioriza a través de la atención al cliente, ¿cierto? Cómo interactuamos con los stakeholders. Tenemos unas reglas que también hacen parte de los protocolos. Los miembros que lleguen tienen que adaptarse a esas reglas y cumplir las normas. Y por último tenemos el clima organizacional, que es el sentimiento que se transmite en el lugar de trabajo, la forma en los que los participantes interactúan entre sí y que no están incluidas dentro de las normas, sino que de repente se acostumbra a celebrar cumpleaños y de repente no están en el plan de bienestar, pero se genera una cultura de, de celebración, ¿cierto? Entonces se celebra la vida de un compañero y lo hacemos nosotros sin tener que incluir la organización, pero son miembros de la misma organización. Entonces se está creando una cultura y por eso es que hablamos de que en el lugar de trabajo, en la forma en que los participantes interactúan entre sí y definen la calidez humana que existe en la organización. Eso digamos como para que le den forma a las características principales en lo que es una cultura organizacional. Tenemos unos aspectos claves que es la percepción individual que yo tengo de lo que es la empresa o la organización. Tenemos el impacto en motivación y en el desempeño que se tenga.
La relación con la satisfacción laboral, que también lo hemos venido viendo, ese tema desde las compensaciones, la importancia de la retención de personal, cuáles son las estrategias que utiliza una organización para lograr la estabilidad laboral de una persona, ¿sí? Influencia en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y todo esto lo podemos concluir con el video que vimos hace un momento. Fíjense ustedes cómo era el comportamiento, el compromiso que tenían estas hormiguitas, incluso disculpen la redundancia, pero había inclusión de otro tipo de bichos, porque esta película es de bichos, y incluían otras especies para que garantizaran de alguna manera el logro del objetivo. Entonces, la inclusión juega un papel importante dentro de la cultura organizacional, y por eso es que algunas se ha puesto muy de moda, y me parece que es más moda que otra cosa, es mi opinión personal, por supuesto, de aquellas comunidades afro, de aquellas personas con algunas discapacidades, en fin, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la cultura organizacional permite la inclusión de diferentes personas? Así como cada país tiene su propia cultura, también las organizaciones se caracterizan por tener culturas organizacionales propias y específicas. Entonces, podemos diferenciar, y por eso yo daba el ejemplo con el mayor respeto, si hay aquí personas que trabajan en el sector del Estado, y por eso digo, no son todas, pero es muy diferente ver una empresa de orden privado que tiene toda una estructura de compensación, tiene toda una estructura para mantener un clima organizacional y la creación de una cultura organizacional basada en motivación y en otros aspectos muy diferente a las entidades del Estado. Entonces, el primer paso para reconocer una organización es conocer su cultura. Entonces llega uno a conocer las personas, cómo se comportan, cómo son sus conductas entre los compañeros y entre los jefes, cómo forman parte de una organización significativa, asimilar su cultura, si yo soy capaz de adaptarme o no, vivir en una organización, trabajar en ella, incluirse en sus actividades, hacer carrera en ella, significa participar íntimamente con su cultura organizacional, tanto en el modo en el que las personas interactúan como una organización, como las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las inspiraciones y los asuntos relevantes en las interacciones entre los miembros forman parte de la cultura organizacional. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de este tema de cultura organizacional? Primero, la motivación y la satisfacción. Eso es lo que realmente vamos a medir. La productividad y la eficiencia basada en el clima organizacional. Se retiene talento porque ahora, en su gran mayoría, algunas personas toman la decisión de quedarse sí o no en una empresa porque existe buen clima laboral y los jefes son buenos. Eso hace parte de algunos estudios que se ha hecho en LinkedIn y que las personas creen y consideran que se deben quedar porque el jefe es buena gente y lo ha tratado también, que mi deseo es apoyarlo y que le vaya bien. Colaboración y trabajo en equipo es súper importante porque en definitiva y en conclusión, un trabajador no puede solo. Hay algunas personas que no trabajan en equipo, pero en muy pocas empresas se requiere este personal o este perfil. La salud y el bienestar de los empleados debe primar por encima de todo para que se sienta acogido en la organización y protegido. Reputación de la empresa, lo que hablábamos con el ejemplo del video que vimos hace un momento, ¿cierto? Si la empresa es reconocida a nivel nacional, internacional y demás de manera positiva, pues yo voy a sentir un orgullo en trabajar en esa entidad. Y el fomento de la innovación hace parte de los programas y de la estrategia que tiene la autonomía, el trabajador para poder desarrollar sus funciones. Bueno, hay unas teorías y modelos, pero me parece interesante, ustedes tienen la opción de leer el material de apoyo, pero me parece muy interesante la teoría de Stinger, que hace referencia primero al modelo de alianza de clima organizacional y cómo este afecta el comportamiento y la motivación de los empleados en una organización.
Y la idea es que los componentes sean, primero, estructura. ¿Cómo vamos hasta acá? Es que yo sé que estos temas son un poquito como ladrilludos, pero ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe, por mi parte. Sí, bueno. Esperen, yo Sí, le yo pido. también estoy de acuerdo. Bien. Vamos bien, Sí, listo. señora. Me dicen porque es que yo sé que la hora también es extenuante. Esperen, yo pido un vasito de agua. Listo. Entonces, sigamos. Bueno, solo vamos a ver dos teorías, ya ustedes leerán el material, ¿no? Pero lo interesante de esta parte es la estructura de lo que él plantea, de hecho. Entonces, lo primero es la estructura, se refiere a cómo está organizada la empresa o la organización, sino que es una redundante, incluyendo las líneas jerárquicas, o sea, cómo me siento yo con mi superior, siento apoyo, no siento apoyo, cómo es ese liderazgo de la persona que me está apoyando y que está vigilando mi proceso, me siento vigilado, me siento presionado, porque óigase bien, ahorita está muy de moda la presión, pero la presión con respeto y motivación es muy interesante, ¿cierto? De lo contrario, se sale de su contexto y ya no se convierte en motivación, sino en desmotivación. Entonces, cuando se tiene una estructura clara, cuando se tiene una comunicación asertiva, cuando se tiene unos lineamientos claros de parte del liderazgo, la estructura queda totalmente coherente, ¿cierto? Responsabilidad. La percepción de los empleados sobre su nivel de responsabilidad y de autonomía en su trabajo. Cuando hablamos de autonomía es porque consideramos que la persona que incluyó el proceso de reclutamiento no debe ser vigilada para realizar su trabajo porque se alinea con los valores de responsabilidad de la organización de los que tanto se planeó en la estrategia. Entonces, la autonomía, cuando se da, seguro se le da un parte de compromiso a la persona que debe cumplir, pero no por presión, sino que realmente la empresa confía en que esa persona lo va a desarrollar. ¿Cierto? Entonces, esa autonomía hace parte de una motivación y una satisfacción laboral. Por otro lado, tenemos el tema de recompensas, que eso nosotros ya lo habíamos visto en compensación, pero que este autor o esta teoría que imparte Stringet dice, la forma en que la organización reconoce y recompensa el desempeño de los empleados. Esto incluye financieras o no financieras, que ya lo conocemos nosotros, pero estas recompensas pueden mejorar el clima organizacional gracias a la motivación que se tiene de estar, digamos que de alguna manera identificado como buen trabajador para que sea un talento que se retiene en la organización. Hay unos desafíos y es que los empleados le permiten desarrollar nuevas habilidades. Jefe, yo considero que este proceso se puede mejorar de esta forma. Entonces, le está dando autonomía y le puede dar de alguna manera como un desafío, pero se me olvidó la palabra, pero como que con él mismo juegue a ser mejor, ¿cierto? Yo puedo mejorar mi proceso, ¿cierto? Y cada vez lo mejoro. Puedo incluir procesos de innovación dentro de mis procedimientos. Relaciones, la calidad de las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo, hay algunas personas que definitivamente no desarrollan unas habilidades, no quiere decir que sean malas, de seguro tiene otras habilidades, pero hay unas personas que tienen más habilidades sociales que otras. Entonces, de alguna manera, aquella persona que desarrolla esta habilidad puede desarrollar estrategias de inclusión, ¿cierto?, entre sus compañeros. Entonces, a esto hay que encaminar a la misma organización para incluir un clima organizacional de inclusión. Pues eso entre otros, ¿no? Porque hay muchos ejemplos. Hay otro, el sexto es cooperación, que da el nivel de colaboración y trabajo en equipo dentro de la organización, y una alta cooperación puede mejorar la eficiencia del clima organizacional, y no solo en el clima, sino en muchas actividades y en el logro de objetivos.
El 7 son los estándares, ¿no? Las expectativas, los estándares de desempeño de la organización, que estén claros, que sean alcanzables y que proporcionen una guía de motivación para los empleados, y esto está directamente relacionado con la comunicación asertiva, con que yo tenga tan claro el proceso que cuando yo lo mande a hacer, se dé la instrucción también, que el trabajador la tenga clara desde un principio y no deba devolverse a preguntar. Conflicto, la presencia del manejo de conflictos dentro de una organización, un manejo efectivo de conflictos. Aquí es cuando nos toca hacer desarrollar unas habilidades de negociación entre los líderes para cuando se presenten choques, porque definitivamente es difícil como seres sociales no entrar en algunas diferencias. Entonces, los líderes de área, de coordinaciones y demás tienen que tener la habilidad de negociación. Y ese es un tema que se tiene que desarrollar en las organizaciones. No todos lo tienen, pero el que es líder tiene que tener esa capacidad de intervención en un conflicto entre dos personas para lograr que no se lleven una diferencia a otros extremos, ¿cierto? Y por último, y uno de los más importantes que se hace desde la planeación estratégica, es la identidad. Entonces, el sentido de pertenencia y el orgullo con el que yo trabajo en mi organización desencadena un compromiso y desencadena una motivación personal que va a impactar al clima organizacional. Bueno, la otra teoría que me parece interesante y es la del Likert. Entonces, se refiere al modelo de administración desarrollado conocido como por su investigación sobre el comportamiento organizacional y la gestión, y tiene unas variables, pero digamos que las variables tienen unos comportamientos de autoritario coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo. Entonces, en el proceso de decisión, el que es autoritario coercitivo es centralizado en la cúpula. El que es autoritario benevolente, centralizado con una mínima delegación de rutinas. Y el consultivo es aquella persona que consulta y permite delegar y participar. Y el participativo descentralizado, la cúpula define las políticas y controla los resultados. Entonces, por este lado, el anterior nos decía, porque ustedes tienen que tener acá que las personas tengan un desafío, ¿cierto? Tengan recompensa y demás. Acá estamos hablando de otras variables. Por ejemplo, en el sistema de comunicaciones, el autoritario y coercitivo siempre será muy precario, sin verticales y descendientes, llenas de órdenes, ¿cierto? Y a veces ni se sabe qué es lo que quiere el jefe, o sea, ahí, pero como él es autoritario, entonces pues ni modo de preguntar, sino le toca a uno ahí actuar sin tener que preguntar lo mínimo para no enfadarlo, ¿cierto? Luego está el autoritario benevolente, que es precario, pero las descendentes prevalecen sobre las ascendentes. Está el consultivo, que es un flujo vertical descendente y de manera horizontal. Entonces aquí ya es un poquito más amplio la comunicación. Y el participativo, eficiente y básico para el éxito de la empresa. Y así con todos los ejemplos que están en la diapositiva. Tenemos unas tendencias futuras del clima organizacional que es importante que ustedes, en el momento que tengan la posibilidad de liderar cargos de talento humano, porque entiendo que su profesión es otra, la elección, pero cuando ustedes logran combinar las competencias que tienen dentro de su tecnología con unos conocimientos de liderazgo de talento humano, tienen que actualizarse en temas. Entonces, acá hay unas tendencias de clima organizacional, están en constante evolución. Entonces, la idea es que ustedes, así como el ser humano evoluciona y se adapta a los diferentes entornos, por ejemplo, lo que hablábamos de la tecnología, ¿cierto? Entonces, asimismo, tenemos nosotros que ver estudios recientes, porque no es lo mismo hablar de una generación como la mía que
que de pronto tenemos una actitud hacia el trabajo un poco más comprometida. En cambio, la generación de ustedes les gusta conocer, no les importa renunciar porque a ustedes les gusta conocer, salir, viajar, yo qué sé. Entonces, las empresas están cambiando. Ahorita el mayor problema es la retención del personal, y ustedes, como tienen una facilidad de conocer y digamos que el internet les ha ampliado a ustedes mucho conocimiento, y ustedes tienen la habilidad de, de estudiar solitos sin que alguien los dirija. Entonces ustedes van por encima de cualquier otra persona, y esas habilidades ustedes las desarrollan tan rápido que a veces se aburren en los trabajos. Entonces las organizaciones tienen que evolucionar para estar en la vanguardia, cosa de que no aburra a un empleado, que eso es a lo que yo quiero llegar. Porque las generaciones van evolucionando, y la organización tiene que evolucionar con estrategias que ambienten y oxigenen el clima organizacional. Entonces está el impacto de la tecnología, está el enfoque de la diversidad e inclusión, está la gestión del equilibrio entre la vida laboral y personal en entornos digitales. Hay una parte fundamental, y es la flexibilidad cuando se habla en gestión del equilibrio, la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social dentro del clima organizacional, que eso es una parte de los módulos que vamos a ver más adelante, que es un tema que me encanta, que es la responsabilidad social de las empresas, porque esa responsabilidad social se convierte en lo que vimos hace un momento. O sea, cómo me siento yo orgulloso de esta organización, y gracias a eso la rotación va a disminuir. Chicas, porque no veo ningún hombre, a ver, no. Entonces, chicas, hay un estudio de caso que es el que vamos a resolver, y pues hay 15 participantes. Traten de trabajar, ustedes tienen abierto acá el micrófono para que hablen. Este es un espacio, esto es una clase, es como si ustedes estuvieran en un aula, ¿no? Entonces, utilicen este espacio, pero mi intención es que con el ejercicio de hoy ustedes logren ganarse 20 puntos. Es decir, en este segundo módulo yo les subiría 2 punticos a la nota, ¿listo? Entonces, a mí me parece que es bastante. Y les va a servir mucho para su... Ninguna de ustedes tiene mal perfil, todas han sido muy juiciosas. No quiere decir que no, que esté diciendo es que van a perder y esos 2 puntos les sirven, no, pero sí les ayuda a incrementar su promedio. Entonces, ¿me confirman si pueden ingresar? Todas tienen acceso al chat, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Camila, señora. gracias. Sí, señora. Ay, gracias. ¿Me confirman si pueden ingresar a ese Classroom, por fin? Profe, dice algo de volver a clase. ¿De volver a clase? O unirme a clase. Dice que no se ha encontrado la clase. Busca la clase o vuelve a comprobar el enlace. A ver. A ver. Sí, dijo luego ya se acabó. Sara, ¿tienes el micrófono abierto? Ay, sí, qué pena, profe. No, no te preocupes, sino que... Pues. Profe, también le está pidiendo un código. Listo, ahí lo adjunté. Lo puse en el mensajería, perdón, en el chat. Es que les confieso que es la primera vez que hago Classroom, entonces estoy... ¿Sí pudieron ingresar? Sí, señora. Y ahora sí pudieron ver la actividad de hoy, que dice caso de apoyo, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, miren, chicas, hay 14. No es obligatorio, pero insisto que se pueden ganar unos punticos.
Entonces, hagamos este ejercicio con todos los fundamentos teóricos que tengo. Voy a subir las diapositivas para que lo tengan a la mano y desarrollemos. Son 3 preguntas nomás, simplemente que tienen que ser bastante argumentativas no sé cuánto se gastarán, pero me van avisando, hacemos una socialización y finalizamos la clase del día de hoy. Pues, pero porfis, trabajen en parejas, ¿listo? O sea, eso es para responderlo ahorita mismo. Claro, claro, la idea es trabajarla en clase. Chicas, todas pudieron ingresar al material y demás, ¿cierto? Yo no, profe. No, profe. Yo tampoco. No, pinchan ahí el segundo enlace y les pide un código, incluyen ese código que está ahí. Hasta ahí me ¿Lo deja vuelves a reenviar, por favor? pasar, profe. No olviden que todos tenemos que trabajar con el institucional. ¿Quién no puede ingresar? Regálenme su correo porfi ahí al chat. Profe, qué pena, ¿puedes volver a reenviar el link y eso al chat, por favor? Claro que sí. No, pero ya veo ahí las compañeras. Ahí ya vi que lograron ingresar. Marleni, no te encuentro. Marleni, no te encuentro, qué raro. ¿Estás segura que ese es tu correo? Sí, mi profe, y ya le coloco el código para que me deje ingresar. Sí. Y hasta ahí me deja, no me deja avanzar más, profe. No, pero es que no sé. Marleni.sichaca@uptc.co, sí, ahí está. Sí, ese es mi correo. Pero mira que si le quito la M, me sale Arleni, ahí sí me parece. ¿Qué hago? Revisa si tu correo es sin M. No, profe, con M. No, Mi nombre marleni.sichaca@uptc.edu.co. no te encuentra. ¿Mm? Pero a ver si te encuentro acá, Marleni. Marleni. Se me hace que está sin M. Ay, profe, ¿y ahí cómo hago? No sé, es que no sé. Déjame ver tu correo. Es que te juro que no te encuentra. Marleni. ¿Mm? No, mm. No te encuentra. ¿Con quién te vas a hacer, Marleni? No, profe, no tengo grupo. Acuérdense que trabajamos de a dos. Porfis, utilicen este espacio para hacer equipos. Mm. No, pero Marlene, ya tú estás allí, ya te vi.
Sí, puedes entrar. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Puedes compartir de nuevo el link de la clase? Para Angie, ingresar al juego? regálame tu correo o si te incluyo por este lado, a ver, ¿vale? Ingrid está preguntando quién no tiene compañero. Estamos hablando de cultura organizacional, porfis, trabajen en equipo. Yo no tengo compañero, profe. Camila, si Yo quieres. tampoco, profe. Listo, mira, ahí está Ingrid sola, Karen sola. Trabajen en equipo, porfis. ¿Me enviaste tu correo? Ya son las 8:21, son solo 3 preguntitas. Ahí subí las diapositivas, ¿vale? Estoy aquí atenta, me avisan.
Profe, Dime. hay que argumentar cada párrafo del caso, ¿sí? O Sí, todo en pero una sola idea. no, sí, sí debes argumentarlo o deben argumentarlo, pero pues tampoco que se extiendan mucho, porque a la larga pues queda muy poco tiempo, pero como que la tengan clara, mejor dicho. Ok.
¿Cómo vamos? Bien, profe, yo estoy respondiendo la última pregunta. Sí, ya las vi, Camila, gracias. Camila, ¿con quién trabajaste? Sola, profe, porque al fin la compañera no los Oh, puso. yo aquí motivando el equipo, el trabajo en equipo.
Ya terminé, profe. Gracias, Camila. Esperemos un ratito a ver tus compañeras cómo van y si no, pues digamos que pues yo los leo. Gracias por tu entrega. Espérame un ratito a ver si podemos socializar, aunque ya son las 8:38. Profe, una pregunta, ¿cómo debemos entregar eso? Ahí en ¿O la toca misma solo clase, socializarlo? Camila, Ah, acá Camila, mismo. ¿tú cómo hiciste Ah, para ok. subir el...? Sí. Ya Yo quedó, tenía esa misma duda, Karen, no vi que sabían de hizo, subirlo. pero ya te quedó claro, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Ah, bueno, ok. Listo, profe, ya terminé. Vale, ya reviso. Chicas, hagamos una cosa. A medida que van entregando, si quieren, van saliendo de la clase y dentro de 8 días generamos el espacio de socialización. ¿Les parece bien? Vale, Sí, profe, muchas profe. gracias. Listo, sí, señora, muchas Profe, gracias. y el listado de asistencia. No, no, no. Es que hemos generado lista de asistencia, pero por los correos. Pero el mismo sistema crea la lista de asistencia. Además, con base en eso es que, y con el desarrollo de la actividad, es que le subo ahí los punticos. Entonces, no te Oh, preocupes. bueno, profe, gracias. Dale.
Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen una feliz noche. Gracias, igualmente. Listo, profe. Ya entregué mi parte. Ah, perfecto, André. Vale, ok. Profe, yo trabajé con mi compañera Sandra por teléfono, es que ella no se pudo conectar porque está todavía trabajando, entonces... Pero tú escribiste ahí que trabajaste con ella, ¿verdad? No. Ay, porfi, ¿será que puedes escribir ahí una notica? Bueno, voy a mirar si puedo modificarlo ahí. Con el apellido, porfi. Listo, profe, casi no me deja, pero ya lo logré. Marlene, sí, pero yo te vi ahí, lo siento, pero bueno, lo importante es que lo has podido desarrollar. Me estaba tomando el pelo la tecnología, pero lo logré. Se Listo, llama adaptabilidad, muy bien. listo. Gracias, profe, feliz noche. Una feliz noche, Marlene, que estés bien. Listo, profe, ya hice ahí la anotación en el comentario. Ay, súper, gracias, te agradezco. Entonces, descansa. Listo, Saludos a igualmente, Sandra. profe. Feliz noche. Feliz noche.